Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado Estrategia tecnológica para pymes, claves para un negocio más digital y seguro. Hoy tenemos el gran honor de dar la bienvenida a nuestro invitado, quien sin duda ha sido y es un actor muy importante en la transformación digital de nuestro país, David Treviño. El ingeniero Treviño es egresado de la carrera de Ingeniero en Sistemas Electrónicos del ITESM Campus Monterrey y cursó el programa de formación de consejeros de administración en EGADE. Es cofundador, socio, consejero propietario y asesor de City Value in Real Time, empresa con presencia en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. Especializada en soluciones de TI para sectores de alta transaccionalidad como telecomunicaciones y finanzas. Desde 1994 ha liderado la estrategia tecnológica de City y ha impulsado la adopción de Internet en diversas organizaciones en México. Ocupó cargos directivos tanto en Citi como en el ITESM, donde fue pionero en la introducción de servicios de Internet. Ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales y participa activamente en organismos del sector como AMSI, AMDI y NIC México. Además, ha sido mentor de emprendedores, evaluador de proyectos de startups y miembro de consejos editoriales y de administración. Bienvenido, David. Muchas gracias por tu presentación. Perdón. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy amable por invitar a este tema tan apasionante y si quieres comenzamos. Muchas gracias, David. Antes de iniciar el tema de hoy, les recordamos que en este espacio los comentarios de nuestros invitados lo realizan a título personal y no significa bajo ninguna forma el posicionamiento de las empresas en las que hoy laboran o han laborado, ni tampoco la posición de NIC México, sino que se trata de una plática sobre su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Bueno, pues vamos al punto, David. Hay muchos temas que comentar hoy, por lo que transitaremos en general por cuatro temas principales para usarlos como guía. El contexto de la estrategia tecnológica y la transformación digital, las estrategias y las herramientas digitales, casos de éxito y aprendizajes, y las tendencias y los consejos prácticos que nos quieras aportar. Durante este proceso, David realizará una breve exposición basada en su experiencia en el mundo digital y abriremos una conversación que complementará cada uno de estos temas. Dedicaremos a ello aproximadamente unos 35 minutos y posteriormente tendremos un espacio para preguntas de nuestra audiencia. Así que invitamos a todos los que están participando en este webinar a participar escribiendo sus preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas o de Q&A y finalmente tendremos una ronda de conclusiones. Así que si les parece bien, damos inicio. David, nuevamente, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar aquí y adelante con tu exposición. Muchas gracias por la invitación y como diría ya que el destripador, vámonos por partes. En lo que vamos a cubrir en la breve presentación es ver qué son los conceptos de transformación digital contra lo que es digitalización. Hablaremos un poco de qué es la estrategia. Algunos conceptos clave en Internet, no voy a ser muy amplio en eso, creo que esos conceptos son los que hacen diferente a utilizar Internet como herramienta y las herramientas que toda pyme debería de usar. Y en caso particular no significa una, ¿cómo se llama? Un endorsement, una publicidad, una promoción si hablamos de marcas, etcétera. Son cosas que me he encontrado que creo que pueden ser valiosas para aquellos que se metan en esta, ¿cómo se llama? En esta, en esta travesía. Producción, la siguiente. En el tema de digitalización y transformación digital, este, eh, vamos a empezar primero con el tema de qué es digitalización. Si quieren la siguiente, por favor. Y aquí perdí mi micrófono, se me cayó. Bueno, ¿sí me oyen bien? ¿Se escucha bien? Ok. La digitalización es el proceso de convertir información, ya sea documentos o ciertos procesos, en temas o formatos digitales.
Este tema es, en la parte inicial es un paso clave para poder transformar digitalmente nuestras operaciones, nuestro negocio, pero no lo abarca en su totalidad. Hablamos de digitalización al poner un documento, al escanearlo, para convertirlo en texto o en un archivo PDF, el sustituir registros físicos por una base de datos electrónica, ya sea de clientes, de productos, de inventario, etcétera. Estos son ejemplos de digitalización. En el caso de transformación digital, producción, la siguiente, ya implica un cambio de mentalidad, un cambio cultural en la forma en que las empresas ven la tecnología. Hay que hablar de temas claves como la innovación y la atención al cliente. Porque si usamos estas herramientas, precisamente en el caso de tecnología, es poder atender mejor a nuestro cliente, entenderlo mejor y ver cómo satisfacer sus requerimientos y necesidades. Usando ya sea plataformas digitales que existan en el mercado o algunas, si hacemos algo completamente diferente que todos los demás, usando o desarrollando nuestras propias plataformas. Hay conceptos muy complejos como por ejemplo el vez de competencia, el competir, ¿sí? Las grandes empresas como Amazon, por ejemplo, han abierto su tienda, su marketplace a otras marcas. Entonces han formado una plataforma. Facebook, por ejemplo, el contenido no es de ellos, es proporcionado por el usuario. Han formado una plataforma. Este, entonces hay que usar los datos, no, todavía no. Hay que usar los datos como un recurso valioso. Siempre he dicho que un cliente te paga de dos formas, con dinero y con la información que te da sobre los productos que compra, y cuando te da alguna retroalimentación, te paga con mucho más porque te está diciendo cómo podemos mejorar. Si un cliente se queja, hay que hacerle caso porque tiene la intención de seguir contigo. En esta época, si un cliente no se queja, es muy fácil que se vaya a otro lado y ya, ¿sí? Entonces, tenemos que implementar tecnologías que utilicen esa información. Puede ser inteligencia artificial, análisis de datos, en donde podamos sacar más provecho de esa información. En esta época, los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro negro. Entonces hay que generar valor a largo plazo, transformando la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus clientes. La siguiente, por favor. La estrategia es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico que implica determinar metas, identificar recursos y asignar tareas y recursos para lograr el éxito en un contexto determinado. Para eso tenemos que determinar en dónde estamos compitiendo, en qué industria o sector. Ahora, bien, en esta época, las fronteras entre industrias pueden estar más difusas que antes. Antes, si te dedicabas a vender automóviles, pues estaba muy claro el sector en el que estabas, pero ahora, por ejemplo, hay sitios que venden automóviles como Carvana, etcétera, que utilizan al automóvil, pero esa plataforma sirve para vender, y en ocasiones hay empresas incipientes o nuevas relativamente en bolsa que ofrecen algo más y que valen más que la industria establecida. Por ejemplo, hay un Tesla, aunque ha bajado la acción, no vende la cantidad de automóviles que vende un Ford o un General Motors. Sin embargo, la expectativa es que venda más y que ese sea el futuro de la industria. Entonces hay una percepción de que va a valer más. Y aquí el gran reto para nosotros, ya seamos pymes o también las grandes, porque no porque tengas muchos recursos significa que todo va a salir bien. Ese es el gran reto. Si no entiendes el mercado que estás atendiendo, si no sabes identificar el valor que produces, pues va a estar difícil que puedas asignar bien esos recursos y tareas. Ahí es donde es la parte complicada. Siempre a la hora que hablamos de transformación digital, me siempre hago énfasis en que la tecnología no es más que una herramienta. Lo importante es cómo percibes a ese mercado y cómo la tecnología te puede ayudar para atender a ese mercado.
Puede ser que sean productos del mundo real, pero que lleguen de manera más rápida y eficiente a tu consumidor, o pueden ser productos digitales en donde 100% lo que vendas sea intangible. Un producto de software, un servicio en la nube, etcétera. La siguiente, por favor. Si ustedes quieren saber en dónde está su estrategia actualmente, identifiquen en dónde están tus recursos. ¿Dónde está tu dinero? ¿En qué estás preocupado todo el tiempo? ¿Dónde está tu atención? ¿Qué cosas te llaman? Y eso es la estrategia. Tu estrategia no es lo que dices, sino lo que haces. Tú puedes decir que soy una empresa de tecnología, pero si el 80% de tu gasto está en gente, pues eres una empresa de gente que vende servicios. Eres una empresa de servicios, ¿sí? Entonces es muy importante determinar eso. Si tú dices que eres una empresa, este, en que si tú dices que la tecnología es muy importante para ti y gastas un 2% de tu presupuesto, un 1%, pues entonces la realidad es que no es tan importante. Y la otra, la estrategia no es lo que tú dices, sino lo que haces. Y ahí es donde es muy importante ser congruente entre el mensaje que das y lo que estás haciendo, porque ahí es donde al final del día se refleja tu liderazgo. Para que la gente crea en ti, necesitas esa conexión entre tu hacer y tu decir. Y eso es lo que logra en casos complicados, bueno, en temas complicados como es la tecnología, la transformación digital, que la gente se pueda motivar al cambio. Hay un gran tema ahí que es la administración del cambio en todos estos temas. La que sigue, por favor. Producción. Los conceptos claves en Internet que para mí son los más importantes en esta era de transformación digital, de nuevas tecnologías y sobre todo para pymes, para pequeñas y medianas empresas, son el alcance. Al estar trabajando en Internet, puedes atender a clientes, ya sea con servicios, los mismos insumos pueden venir de otra parte, puedes embarcar productos a otras partes del mundo. Tu alcance aumenta, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una, por ejemplo, farmacias. Si tú atiendes farmacias, tienes una cadena, pues puedes atender a gente en el otro lado en Estados Unidos y venderles producto para entregar aquí a los parientes de los otros lados. Puedes tener un negocio digital de transferencias para entregar dinero aquí. Hay un alcance. La otra es la vivencia, la vida, richness se llama en inglés. ¿Qué tan responsivo es tu sitio web? ¿Qué tan importante es que presente información, que sea interactivo, que puedas a lo mejor seleccionar y dar tus preferencias para presentar nada más lo que te interese, porque eso es lo que le da valor al cliente. ¿Para qué me mandas información de productos o servicios que no me interesan? ¿Sí? Por eso es que un cliente te paga dos veces, con dinero y con la información de lo que le interesa. Y el otro tema que se ha vuelto clave en esta época, que inicialmente no era tanto, aunque nosotros desde hace 30 años vimos que la seguridad en Internet es un tema importante. Este es el de seguridad. Tienes que darle la confianza a tu cliente de que su información, su tarjeta de crédito, etcétera, está segura. ¿Sí? Claro, hay que manejarlo. Por ejemplo, una cosa que yo siempre he tenido en Nick México que creo que es muy importante, es que no almacena los números de tarjeta de crédito. Sí, puede ser una inconveniencia, pero ahí sí ya no hay broncas de qué está pasando con esa información crítica, ¿sí? Y yo creo que si lo que vendes es seguridad, pues a veces tú puedes decir, oye, eso no quiero tener ese riesgo porque va a aumentar mucho más el costo de mantener mi negocio, ¿sí? A futuro puede haber
soluciones más seguras, en donde a lo mejor temas de tarjetas digitales, tarjetas virtuales, etcétera, que puedan hacer más fácil ese tema. Pero si te violan tu tarjeta de crédito, como quiera vas a tenerle que pedir a alguien que te emita una nueva tarjeta virtual o que te emita la tarjeta real. Entonces, hay veces que lo que alguien puede ver como desventaja puede ser también una ventaja. Entonces, el concepto de seguridad es clave en esta época. En la que sigue, por favor. Bueno, este tema, hablemos un poco de herramientas. Aquí hay un punto importante. Casi todas las empresas se ven del mismo tamaño en Internet, del tamaño de la ventana de un navegador. Entonces, si tú haces las cosas bien, si eres responsable, si cumples lo que prometes, puedes competir con el que sea. Además, que las pequeñas y medianas empresas tienen la capacidad de ser flexibles. Claro, el ser flexible es un arma de dos filos porque puede aumentarte el costo, pero al final de cuentas puedes competir en nichos que a lo mejor a las empresas grandes no les interesa. ¿Sí? Entonces hay que ver eso como una oportunidad y puede ser mejor en ese nicho a nivel mundial. Y claro, yo siempre he dicho que el tema de las pequeñas y más las micropymes no es que tengamos malos empresarios, sino que no ven el poder competir a nivel mundial porque no se sienten capaces. Aquí un mal chiste es como la selección nacional en el fútbol. Tenemos de los mejores jugadores de fútbol mejor pagados del mundo y pues no sé cuántos campeonatos de fútbol hemos ganado. Y no quiero entrar en controversias, pero bueno, al final del día el tema es sentir capaces de competir a nivel mundial, porque tenemos esa oportunidad. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo básico? Pues poder tener una presencia en Internet, tener un dominio de Internet, un sitio web, participar en redes sociales y si vendemos algún producto o servicio, tener una presencia de comercio electrónico. Ahí hay herramientas, no necesitas desarrollarlas tú, puedes usar plataformas, empezar a experimentar en eso y luego, si es que tú te decides de no pagarle nada más lana a alguien porque te embarque o etcétera, pues meterte en temas de logística. Y muchas veces al iniciar en esto, te puedes dar cuenta que puede haber negocios relacionados que son con mayor potencial, que tienen mayor potencial que el negocio en el que estés. Otra serie de herramientas que debemos de utilizar es pues dejar el lado al memorándum, que yo creo que ya no se usa, ¿verdad? Pero usar herramientas de comunicación, de productividad y colaboración probablemente en la nube. Herramientas como ahorita la que usamos, pero hay muchas, de muchas marcas, etcétera, y que además pueden permitirnos estar en un contacto con el cliente a través de webinars, conferencias, etcétera, ¿sí? Y no necesariamente puedes hacerlas en LinkedIn o en otras plataformas, tener lives, etcétera, en donde tú, en tu pequeña o mediana empresa, puedes ser el promotor de tus productos y servicios. El correo electrónico es clave y procesadores de palabras que tengan características de colaboración, herramientas herramientas de hojas electrónicas de cálculo, etcétera, que te permitan colaborar entre tu gente. A mí me gusta la nube por el hecho de que baja tus costos internos de alguna manera, sobre todo en soporte, ¿sí? Es más fácil actualizar, etcétera. Herramientas de videoconferencia, mensajería electrónica, WhatsApp, Signal, Telegram, etcétera, herramientas de ese tipo. Y claro, también alguna herramienta como MailChimp o Constant Contact, etcétera, en donde puedas tener newsletters, boletines electrónicos y puedas estar en contacto con tu cliente con información relevante. Definitivamente hay que considerar el tema de ciberseguridad. Si formas parte de algunas otras plataformas, pues esas te pueden ayudar porque tienen herramientas integradas. O sea, si vendes en Amazon, pues Amazon se preocupa por la seguridad. Si estás hospedado en Amazon también o en Google, etcétera.
herramientas a nivel local en donde tengas un suite para evitar phishing, que es correos electrónicos de spam o correos que traten fraudulentos. No me, el tema de phishing es muy extendido, pero es fraude por correo electrónico, herramientas de antivirus, etcétera. O utilizar herramientas más limitadas como serían, eh, hablo limitadas mm, por el hecho de qué más software puede instalarle, por ejemplo, Chromebooks, etcétera, herramientas que sean la ventana al web, pero nada más permitan usar el web. Y eso en empresas medianas y pequeñas te puede ayudar a manejar más la información. Claro, no quiero entrar en debates de qué es mejor, etcétera. Pues si quieres tener tu microcomputadora, pues ya es parte de la decisión que vas a tomar en tu estrategia. Si tu estrategia te lo dice y esa es la mejor herramienta, adelante. Y por último, ya es un tema, porque a veces suena muy sofisticado hablar de ERPs, Enterprise Resource Planning, sistemas de planeación del uso de recursos empresariales, o CRM, Customer Relationship Management, que son herramientas que te ayudan a tener un proceso de manejar tu información administrativa que casi todas las empresas, pues la contabilidad, la nómina, etcétera, todo eso, pues no va a cambiar mucho entre industrias, ¿sí? Salvo que lo que vendas sean horas y sean proyectos de desarrollo, etcétera, que entonces necesitas tener algo más especial, pero te pueden ayudar precisamente a saber en dónde están tus recursos y qué estás haciendo con ellos. Y la parte del Customer Relationship Management, pues el poder tener las relaciones con el cliente, administrar las llamadas, poder tener a tu fuerza de ventas enfocada en tus recursos. Definitivamente uno siempre piensa en las grandes soluciones, pero hay herramientas, tanto de fuente abierto, empresas que usan eso ofreciendo servicios. No voy a manejar marcas, pero hay empresas tradicionales que antes hacían la contabilidad, etcétera. Yo creo que esa es las soluciones de facturación electrónica y herramientas de contabilidad, nóminas, etcétera, en México son de las más exitosas. No hay competencia extranjera. Y todos sabemos que está el Aspel y el Microchip y etcétera, soluciones de ese tipo, que al final del día, yo creo que lo importante es no escoger la herramienta que más mugres tenga, sino aquellas que puedan ir de acuerdo a la cultura que tengo. Ahora, si no tengo una cultura de ventas, de controlar llamadas, etcétera, pues ahí sí, tratar de acoplar. Y en este tema, mi mayor recomendación es no le metas modificaciones locales a tu software, porque a menos que seas único en el mercado y no haya una solución, pues sí, desarrolla ya algo nuevo. Generalmente, y no quiero decirlo así, no quiero que se oiga, pero tampoco hay que sentirse la última coca del estadio, ¿verdad? Que tú vendes de una manera que nadie más vende. Si es así y tienes éxito, pues sí, puedes hacer tu software, ¿no? En particular. Y qué bueno, ojalá que todos pudiéramos desarrollar nuestras soluciones a la medida, porque significa que estamos haciendo algo único y tenemos una ventaja competitiva. Es como el NIC, por ejemplo. Oye, vende dominios. ¿Cuántas industrias hay de vender dominios en el mundo? O sea, es un mercado, etcétera. Usan ustedes su herramienta y la desarrollaron, supongo. Correcto. Este, entonces, el tema ahí es tener aquella herramienta que te flexibilice más y a lo mejor también integrarlas. A veces todos nos vamos con la solución integrada y la solución integrada puede ser muy costosa. Toda la empresa en esto me da N mil herramientas, pero me cuesta mucho dinero. A veces, si eres inteligente, puedes encontrar herramientas de terceros, formar tu propia plataforma que se integren de una manera más sencilla y adecuada, ¿sí? A las necesidades de tu negocio. Yo creo que aquí ya terminamos mi presentación. No sé cómo andemos de tiempo. No sé si me tardé poquito o mucho. Vamos bien, no te preocupes, David. Llevamos 25 minutos. Eh, Muy interesante la presentación, David. Has tocado temas sensibles para las empresas, pero también para los aficionados al fútbol. Así que, sin meternos más en ese tema, vamos a usar este contexto para explorar más a fondo
El camino que comúnmente recorren las pymes que buscan participar en el ecosistema digital y que requieren de una estrategia tecnológica que les permita desarrollar sus procesos y en general su operación. Eh, Mira, tengo por aquí un comentario ya de la audiencia que me gustaría igual y dejarlo aquí para de una vez porque habla del tema de ciberseguridad que tocaste en tu presentación. Dice, complementando el tema de ciberseguridad, Amazon, Microsoft o cualquier plataforma de servicios en el cloud as a service, no protegen la información de sus clientes. Existe una cláusula de responsabilidad compartida entre cliente y proveedor. Ese es el comentario que nos deja. Claro, la responsabilidad final de la información es tuya. Definitivamente, si vas a tener datos, probablemente los tengas que tener cifrados o no tenerlos. La realidad es que hay servicios que te pueden ofrecer que tenga su propio firewall, etcétera. Sí, son add-ons a las soluciones. Claro, en el tema, hay ahora empresas que están ofreciendo soluciones de seguridad en la nube. Google me parece que acaba de comprar una que se llama Wiz, que está enfocada a temas de seguridad en la nube. Entonces, hay un movimiento hacia ese lado. Sí, al final del día la responsabilidad de la información es de la organización, ¿sí? Y si nadie te va a proteger por el negocio que pierdas, ¿no? Nada más te pueden cubrir por el contrato o el ingreso. No estás comprando un seguro. Eso sí hay que verlo. Para eso, si te quieres meter y tienes procesos, etcétera, pues te puedes meter a buscar un seguro de ciberseguridad. Ahí sí, yo recomiendo que tengas algún proceso interno de seguridad de la información y no necesariamente por estar en la nube. Ahí la cosa es que la tecnología magnifica los problemas que tienes. O sea, el hablar de seguridad de información aplica en tu organización, aunque no seas digital. Al final del día tienes compromisos legales, compromisos de entrega de información y de guardar información, etcétera, con tus clientes. Tienes la ley, bueno, ahora ya no sé cómo que quedó con estos cambios, lo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero hay ciertos compromisos que debes de tener, estés en el mundo digital o no estés en el mundo digital, ¿sí? Y sí, no es, no porque estés en la nube estás seguro, pero no porque estés en la nube estás más inseguro. Tú puedes tener la información adentro de tu empresa, si no tienes las protecciones adecuadas, los servicios, los procesos adecuados, va a estar igual o más vulnerable. Y es más, si le pagas mal a tus empleados o tienes una cultura tóxica, pues a lo mejor los mismos empleados se van a robar la información que tienes internamente. Entonces, estés en la nube o estés adentro, te tienes que preocupar por ese tema. De acuerdo, David. Y yo creo que nos quedamos con ese par de mensajes, ¿no? Eh, sin, sin que sea lo más importante el nivel de seguridad que manejen los proveedores, aunque lo manejen, al final nosotros tenemos que tomar acciones adicionales para proteger nuestra información, aun y cuando pudiera llegar a ser expuesta, ¿no? Y además protegernos con algún seguro de ciberseguridad, ¿no? O si es que, sí, digo, en México no sé qué tan difundido esté, pero al final de cuentas hay metodologías, un método que se llama Octave, que tiene un formato para pequeñas y medianas empresas, es del Software Engineering Institute de Carnegie Mellon, en donde tú puedes ver y es un proceso para proteger tus activos digitales desde el punto de vista tanto organizacional como tecnológico. Ahí el detalle principal es que, por ejemplo, un Amazon o un Google, etcétera, sí pueden estar certificados en un ISO 27000. Y entonces ellos, sus actualizaciones, su infraestructura, aunque no te lo provean tú, sí tienen procesos de seguridad formales y establecidos, que a lo mejor tú no los tienes internamente y a lo mejor no tienen los recursos para implementar o obtener un ISO. A lo mejor sí, un ISO 9000 lo tiene la empresa y si ya tienes en tu empresa un ISO 9000, el paso para tener un ISO 27000 es relativamente sencillo porque hablas del proceso, de un proceso que está muy acorde a los sistemas de calidad. Entonces, aquellas empresas que ya tengan un ISO 9000, etcétera, pueden explorar
el ISO 27000 o el ISO 20000 que es para servicios de TI. Claro, tiene un costo e implementarlo tiene su chiste. De acuerdo. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí un par ya de preguntas que vamos a dejar para la sección más adelante de las preguntas de la audiencia. Pero, David, hablaste de la transformación digital, ¿no? De la diferencia con la digitalización. Eh, y obviamente este concepto de transformación digital es mucho más profundo, tiene muchas más implicaciones dentro de las empresas. Eh, ¿Cuáles consideras tú que son los retos principales que enfrentan las empresas para adoptar nuevas tecnologías durante su transformación digital? Bueno, empezando con uno que es muy obvio, cuando hablamos de tecnología hablamos de gente que la utiliza, entonces la parte de resistencia al cambio. Tienes que tener algún proceso y pues obviamente hay miedo a veces, oye, la tecnología me va a sustituir, cosas de ese tipo, entonces tienes que tener una estrategia de cambio organizacional, porque ese es uno de los retos, la incertidumbre sobre el futuro, etcétera, y más ahora con temas de inteligencia artificial. Yo siempre he creído que las herramientas de tecnología es para ayudar a la gente a hacerla más productiva y ayudarlos a que hagan mejor su trabajo. Claro, con el impacto de que puedes hacer más con menos, ¿sí? Y además, si tú haces algo 1 millón de veces, pues ahí debe de haber alguna manera de optimizarlo. Entonces, definitivamente ese es un reto. Este, otro de los retos es el tema de costos y presupuestos. Mucha tecnología viene del extranjero, cuesta, claro, en temas de CRM, CRPs, etcétera, y hay aquí tecnología en pesos hecha por mexicanos, pero también hay tecnología de fuente abierto, claro, implica conocimiento, tener gente, pero hay servicios, hay un producto que se llama ODO, que hay proveedores aquí en México, fuente abierto, que los tienen. Hay en donde hay una solución que puede ser más acorde a tu presupuesto. Para el tema de, todo tiene en realidad algún tipo de solución si le buscas. El reto es ese, tener el tiempo para buscar. El otro, falta de capacitación. O sea, tú puedes meter un ERP o una herramienta de correo electrónico o en tu sitio web responsivo, etcétera, y chumechi, ¿cómo se usa? ¿Sí? Y pues tienes que tener ver cómo dar la capacitación. A lo mejor, si no quieres un contrato con alguien externo que te los capacite, oye, agarras a uno, al más vivaracho que tengas ahí, y a él lo apoyas con algo para que le enseñe a sus compañeros, que hay que ver que el trabajo en equipo en las organizaciones es muy importante, ¿sí? Y dar reconocimientos para esos que decidan darle, ¿cómo se llama? Compartir sus conocimientos con sus compañeros. Otro es cómo integrar, si ya tienes sistemas, cómo integrarlos. Hay soluciones, hay empresas que se han transformado, conozco empresas grandes, muy grandes, que tienen sus apps y que ahora se han metido a otro tipo de soluciones. Bueno, hay tecnologías tanto comercial, tanto propietarias como de fuente abierta que te permiten comunicar esos sistemas diferentes por un bus de datos y ahí poner reglas de negocio. Y esa comunicación hace que esté integrado, aunque sean sistemas disímiles, ¿no? Entonces, hay un desafío técnico, no lo voy a negar, pero creo que hay manera de hacerlo. Ahora, puede haber que sean sistemas antiguos, ya muy antiguos, que tengas ahí un colazo, en los bancos, etcétera. Yo ahí sí, yo no te diría, no, pues transforma todo tu COBOL. No, ponle un front-end, ponle una nueva tecnología más responsiva. Y si ya hace bien el software, lo que hacía todo tu negocio tradicional, pues trata de integrarle nuevas interfaces más responsivas en móviles, etcétera, o en el web, etcétera, y que pues ¿para qué le mueves si no está descompuesto? Digo, no, 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 sobre todo, por ejemplo, acabo de leer ayer que Dodge, lo que trae Elon Musk en Estados Unidos, van a convertir todos los sistemas del sector salud que están en COBOL y no sé qué, y van a usar una IA para eso. Va a ser, si no está descompuesto,
no le muevas. Ahora, si el sistema de salud está descompuesto, pues sí, pero ese no es el problema del software. A lo mejor sí ahí hay que rehacerlo, ¿verdad? Pero no agarres lo mismo, lo pongas en nueva tecnología y esperes que va a suceder algo diferente, ¿no? Y Excelente. pues la seguridad y la privacidad es un reto y la velocidad del cambio tecnológico, porque la tecnología cambia mucho, ¿no? Entonces, hay herramientas de gestión del cambio, de planificación y presupuesto, de capacitación y desarrollo, hay Coursera, etcétera. La educación la puedes tener también en la red, obtener conocimientos de ahí, claro, implica que dediques tu tiempo a eso, a buscarle, pero yo creo que hay herramientas y hay, el reto principal es esa mentalidad. Tengo que encontrar cómo transformar y ver mi modelo de negocio y si ese modelo de negocio funciona en la era digital, si no, encontrar cómo transformarte y a veces significa, pues, olvidar lo que ya aprendiste. Y ese es uno de los grandes retos. Si yo ya fui exitoso en una empresa mediana o pequeña, a veces dices, pues ese es el camino y voy a seguirle por ahí. Pero muchas veces lo que va a suceder es que vas a obtener los mismos resultados. ¿Sí? David, a ver, creo que este punto es clave y vale la pena profundizar un poco en él. Comentabas esto, ¿no? O sea, tengo un modelo de negocio exitoso, empiezo a incursionar en el mundo digital y luego de repente me empiezan a venir mis colaboradores y me empiezan a plantear otras oportunidades de negocio. Algunas que incluso podrían verse como más atractivas que el negocio principal. Eh, ¿Qué debo hacer? Voy a usar un concepto que usa mucho mi socio. Hay que tener una mente abierta, hay que experimentar, hay que buscar cómo integrar a esa gente y hay que pasar bola. ¿Sí? A nosotros nos pasó. Teníamos una solución muy enfocada para el manejo de tiempo aire, pero en realidad era un recurso de dinero que se manejaba en billeteras, etcétera. Se nos acercó dos de las personas que están en la empresa. Oye, hay esta oportunidad para atender el sector fintech, porque es dinero al final de cuentas. ¿Por qué no hacemos un core bancario de nueva generación, modular, etcétera? Pues hicimos un experimento, asignamos recursos y ahora tenemos una empresa que atiende a ese negocio. Hay que dejar al lado el orgullo y hay que tener esa mente emprendedora. Y sí, es un reto, pero hay que ver, ahí sí, oye, si tienes talento y puedes hacer las cosas, pues mejor aprovéchalo tú e invierte en eso, que esa es la parte de de pensar en innovación. ¿Por qué hay empresas muy grandes que compran startups? ¿Por qué Oxxo compró los activos de Conecta para el tema que tenían? Lo empezaron a usar y vieron que funcionaba. Oye, desarrollarlo yo me va a llevar mucho. Bueno, ahí puede ser interno que tengas un laboratorio, una estrategia de innovación. No vas a darles todos los recursos, porque para innovar necesitas recursos seguros pero limitados. Si tú les abres la cartera, no, siempre que tengas presupuesto ilimitado, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? No es que seas codo, no es que seas regio, ¿sí? Es que al final del día te puedes perder entre más recursos tengas. Y yo creo que hay ejemplos, actualmente, por ejemplo, acabo de enterarme que Vineo se va a reestructurar. Vineo es el banco digital, el neobanco de Banorte. No sé si no cumplieron el número de cuentas. Yo contraté la cuenta y su servicio me dejó mucho que desear. Es mi opinión personal, ¿verdad? A lo mejor a alguien le funcionó. Entonces, no porque tengas los recursos y sepas hacer las cosas, este nuevo mundo va a hacer adaptarse así. Por ejemplo, hay un caso, que es el neobanco ¿cómo se llama? De Banregio. Ese hizo una excelente chamba, y ha funcionado. Entonces, pero ya es otro business con recursos diferentes, etcétera. Y ese también es lo importante. Hay que recordar a veces que los nuevos negocios no los puedes evaluar con las mismas herramientas que ya evalúas tu negocio, ¿sí? Y eso se vuelve más un reto cuando formas parte de un grupo.
en donde si dices, hay que recortar gastos a todos. Oye, pues yo me dedico a esto. Oye, pero yo me... Master, no puedes medirlos a todos con la misma vara, porque si traes un negocio incipiente, vas a buscar qué crecimiento, hits, cuántas llamadas hiciste, cuántos estuvieron interesados y luego cuántos te firmaron, pero no por el ingreso propiamente, ¿sí? No Entonces, ahora, eh, no en este momento, ¿no? O sea, sí. habrá otro momento donde ese será el indicador. Así es. Entonces, yo creo que ahí es el reto y eso sí, hay que pensar en que hay una oportunidad en ver eso y abrir la mente. O sea, todos nos vamos a morir y desgraciadamente los negocios también tienen sus ciclos. Entonces, tenemos que encontrar cómo traer nuevo talento, tengas hijos o no, porque es una en las empresas pequeñas, por ejemplo, medianas, pues, mis hijos, etcétera. Bueno, pues hay que ver qué nuevos negocios pueden hacer. Yo en vez de dejarles el negocio, les diría, oye, ¿qué nuevo negocio podemos hacer? Y tú te agarras y dale y etcétera. Sí. Pero Es- también con talento. David, a ver, en este caso, cuando dices, bueno, ya nos abrimos a las otras oportunidades de negocio y, bueno, obviamente ocupamos más recursos, ¿no? Para hacer lo que venimos haciendo, más cosas adicionales. Eh, He escuchado en varias ocasiones, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿y qué hago? ¿No? O sea, la gente nueva que traigo se dedica a las nuevas oportunidades o de alguna forma saco a alguna gente probablemente de la organización actual, eh, las pongo como semilla, ¿no? En los nuevos equipos, complemento esos equipos y además traigo gente nueva, vamos a decir, como al equipo más robusto que ya tengo, ¿no? ¿Qué recomiendas tú Yo para creo que gente? depende de la empresa. En mi experiencia, lo que nos ha funcionado es ir asignando nueva gente e independizarla. Claro, en tu organización también a lo mejor te van a piratear la gente a otro lado. Entonces tú tienes que estar preparado internamente para desarrollar al personal, para que tenga nuevas oportunidades. Entonces, el tener estas iniciativas adicionales, lo puedes ver como esa oportunidad de desarrollo personal. ¿Sí? Las Ya, empresas tienen que crecer y no crecer para tener más lana, no, es para darles mejores oportunidades a la gente que han creído en ti. ¿Sí? muy bien. Pero ese ya es un principio personal. ¿Verdad? Hay unos que dicen, oye, voy a hacer lana y mi objetivo en la vida es hacer dinero y me vale quesadilla. Por eso hay tantos hospitales y tantas organizaciones benéficas y tantas cosas de millonarios, porque al final del día se dieron cuenta que lo que hicieron fue dinero, pero no generaron bienestar y para eso hacen otras cosas, ¿no? Hasta universidades. No quiero ser gacho y decir, hay gente que también desde un principio lo hizo como su manera de ver las cosas, como es el caso del TEC, don Eugenio Garza Sada, etcétera, que encontró que tenía que tener gente preparada, ¿no? Pero al final de cuentas, el reto es ese. ¿Y cuántos recursos les vas a asignar? Yo sí creo, yo soy medio crítico con estos emprendedores que se van con startups, etcétera, que se van a pedir lana. Así, oye, sí, a lo mejor te voy a pedir porque quiero escalar, pero ya probé el concepto, ¿sí? Oye, ya tengo gente interesada y que está abriendo la cartera. El principal, a lo mejor es una mentalidad muy antigua, pero creo que el principal inversionista o el que va a hacer que tu negocio pueda crecer es el cliente, es el mercado. A menos que quieras hacer algo, mandar cohetes a Marte. Bueno, pues y ahí no cualquiera te le va a meter dinero, es la NASA, es el gobierno. ¿Va? Por eso cuando dicen Elon Musk, es lo más, pues sí, pero depende del gobierno para lo que está haciendo de pruebas de innovación. Outsourcearon eso. ¿Va? Entonces, sí creo que el mercado debe de recompensar, ser el que sea el que va probando el concepto, ¿sí? Porque uno puede tener muchas ideas, pero si al final del día el cliente no abre la cartera, pues no vas a hacer No hay nada, recursos, ¿sí? totalmente, Sí. totalmente, David. Y sí, Digo, coincidimos. es todo un tema, porque sí, sí puedes hacer cosas buenas y qué bueno que consigues lana. Y para eso hay inversionistas ángeles y todo un esquema que funciona muy bien en países
con un mercado abierto, que hay una bolsa muy fuerte como Estados Unidos. En nuestro país, las maneras de salir no son nacionales, son en el extranjero. Entonces, ahí es donde tienes que acoplarte a otra mentalidad, ¿sí? Yo creo que el principal reto en México es la asignación del recurso al talento, y ese debe estar basado en un mercado abierto, meritocracia. Bueno, Muy bien. David, tenemos aquí varias preguntas, pero una pregunta está muy ligada al desarrollo del talento, enfocado en la transformación digital. Eh, Preguntan cuáles son las oportunidades clave que ves en México para desarrollar talento enfocado en la transformación digital de pymes y startups. mira, yo creo que ahí tiene que haber hay un reto y hay un compromiso, una especie de simbiosis. Tus empresas que vayan a desarrollar algún tipo de tecnología y buscar desarrollar ese talento, tienen que buscar organizaciones o pymes que estén dispuestas a hacer tipo joint ventures, ¿sí? O que organizaciones empresariales, en vez de decir apoyo a las pymes y hay esto y aquello, qué rollo, oye, ¿qué proyectos concretos, en qué industrias en particular podemos hacer proyectos conjuntos? Y esta empresa a lo mejor ceder o hacer una participación para desarrollar ese producto, y que el talento en transformación digital sea práctico, ¿sí? Claro, obviamente hay oportunidades de desarrollo de talento, por ejemplo, en temas que tienen que ver con prospección de ventas. Casi todas las empresas le fallan a la hora de los pronósticos. ¿Por qué? Porque el ser humano no es bueno para estimar. Es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos. Vemos las cosas con mucho optimismo. Va a entrar la lana más rápido. Por eso dicen en Excel todo funciona. ¿Sí? Entonces hay que tener métodos con información, herramientas para eso, talento en ese tipo de cosas. El otro tema, ventas. Necesitamos apoyarnos en procesos de ventas. ¿Sí? El tener al vendedor estrella, al tigre o no sé cómo le digan, al mero mero, pues sí, qué buena onda si lo tienes, pero si no lo tienes, a nosotros nos ha funcionado el proceso. Desfilaron por nuestra empresa más de 100 vendedores en nuestros 30 años, si no es que más. Empezamos a hacer las cosas con un proceso ligado a un CRM y las ventas se dan por proceso, ¿sí? Entonces, sí funciona. Claro, necesitas tener al director general que venza ese miedo a que sí, yo soy el vendedor. No, Master, la empresa es la que vende y todos los procesos van a girar alrededor de esa venta. Ahora, el servicio al final del día también vende. Lo que entregaste, si es que lo entregas a tiempo, de acuerdo a lo que te pidieron, etcétera. ¿Sí? Entonces, enfocarte en esas cosas para que todo ese proceso es lo que finalmente vende. Yo creo que al final del día, el conocimiento más especializado es el que puede hacer la diferencia. ¿Sí? Si aprendes lo mismo que todos los demás están haciendo, digamos, Azure, pues hay muchos en esa tecnología. Es como ser abogado y no te especializas en temas de propiedad intelectual o de derecho digital o cosas de esas, o una maestría o doctorado, por ejemplo, en amparos, etcétera. Pues vas a competir contra muchos. Entonces, sí, en inteligencia artificial hay oportunidades de aprender, de usar herramientas, etcétera, pero hay que especializarse, ¿no? Y otra, todos hablamos de inteligencia artificial, en realidad es un tema complejo, hay mucho hype, pero si el 10% de todo lo que existe de IA funciona bien, ya es un chorro, y los cambios pueden ser enormes en las organizaciones con ese 10% de tecnología. El reto está en encontrar esas soluciones que en realidad funcionen, ¿no? No sé si está por ahí. Ahora, las universidades yo creo que tienen un papel fundamental en cómo educar, pero también hay oportunidades de conocimientos prácticos. No quiero hacer ejemplos, pero Tech Milenio tiene planes de educación y certificación donde al salir de la educación ya trae certificados en ciertas tecnologías, etcétera, que pues cumple un fin en la industria. Ahora, en temas de desarrollo, yo creo que tenemos muy buenos desarrolladores a nivel internacional. México es un buen,
estábamos en segundo o tercer lugar en calidad de desarrolladores con respecto, el líder es Ucrania, tiene muy buenos desarrolladores a nivel mundial y nosotros estábamos en segundo o en tercer lugar. También en temas de desarrollo en herramientas especializadas. No, no les digo que aprendan COBOL, aunque si aprenden COBOL en Singapur les pagan muchos cientos de miles de dólares al año, porque no han cambiado esas soluciones y prefieren pagar talento especializado en eso que andar cambiando todo el borlote. Pero creo que sí tenemos oportunidades en nichos. Ah, claro, pues ahí el reto es, hay otro, soluciones de software para logística. En el mundo se venden cosas y hay productos que se mueven. Y con la pandemia nos dimos cuenta que en temas de logística hay una oportunidad. Sí, ahí tenemos un unicornio en México como NoPorts, que esa es su línea de negocio. Y hasta en delivery interno para los restaurantes, pide directo y cosas, startups de ese tipo. Entonces, también por ahí. Bien, Sí. queda claro, David, el tema del talento. Yo creo que hay mucho en lo que podemos construir ahí y aprovechar ese potencial, ¿no? Yo Ahora, creo que ahí, nada más una cosa, hay que ser humilde, hay que reconocer que siempre va a haber gente mejor que tú. Y creo que el gran acierto es rodearte de esa gente y hacerle caso. formar buenos equipos finalmente, ¿no? Sí, Y como sí, dices, y atender lo que esos equipos te retroalimenten, ¿no? claro. Hay que quitar los egos, hay que dejar los egos a un lado. Bueno, pasando del talento y regresando nuevamente al tema de las herramientas, ¿cómo recomiendas que una empresa realice la selección de sus herramientas digitales? O sea, esta Híjole, tecnología que va a utilizar, ¿qué debe considerar? yo creo que el detalle es, primero tienes que tener tu estrategia. Y si no la tienes, pues más vale que le dediques recursos a ese tema, ¿sí? Una vez establecido eso, pues las herramientas son eso, herramientas. La otra, si consigues una herramienta que tenga un proceso y tu proceso pues, funciona, pero está muy localizado a lo que haces, pues mejor acóplate a la herramienta. O sea, tienes que ser humilde y decir, oye, hay conocimiento en esa herramienta. Si va de acuerdo a tu cultura también, porque ese es el otro problema. O sea, si no tienes cultura, híjole, o las herramientas digitales no te gustan, pues ahí al final del día no vas a lograr nada. O sea, por más que te digan, usa esto, conozco organizaciones en donde usan la hoja electrónica de cálculo y acá agarras la calculadora y vas poniendo el numerito y así, y lo usan como reporteador. Pues ahí el tema, creo yo que está en cuál es tu estrategia, qué quieres hacer, qué modelo de negocio y cuáles recursos le voy a asignar, pueden ser recursos digitales, le voy a asignar a esa estrategia y tener algún mecanismo de medición, que como OKRs, que sean ágiles, Objective and Key Results, en donde esas herramientas vayan definiendo cómo estoy apoyando a mi estrategia con indicadores y objetivos clave, ¿verdad? Oye, tengo este objetivo clave, esta tecnología, ¿cómo me está ayudando para tener este resultado? Y cosas que en esto es muy ágil. Hablar en periodos de planeación de 5 años, máster, ya olvídate de eso. Si acaso son 3 meses. Y aquí desde aquí al 2 de abril, hoy es hoy 2 de abril, ¿verdad? El mundo ya es muy dinámico. La incertidumbre forma parte del día al día. Entonces tienes que ser ágil, ¿sí? Y esas herramientas de planeación o OKRs, etcétera, que son de la era de startups, Google la usa, un monstruote como Google la usa, ¿sí? Están orientadas a eso, a cómo puede ser la tecnología, pero también la forma de trabajo va ligado a cumplir un objetivo, ¿sí? Y creo que es muy importante eso. Clayton Christensen decía, tú puedes decir que quiero irme a estudiar a Japón, un niño, sí, me gusta, etcétera. Oye, ¿qué estás haciendo hoy para cumplir ese objetivo?
Ah, pues me metí a estudiar japonés. Estoy en una comunidad japonesa. Conseguí una beca. Pues me voy a ir. Y son pocos los que lo logran, ¿eh? Entonces, por eso digo que el hacer tiene que estar ligado al decir y las herramientas también. No es cosa fácil. Suena muy fácil, pero no es fácil. Nosotros hemos probado de todo. Es más, un comercial. Ahí en Nick están vendiendo, bueno, aquí tiene una solución muy buena a mi gusto que se llama Ox. Es de correo electrónico, etcétera. Me parece que traen esa solución de correo electrónico y colaboración. Nosotros hicimos una nube. Perdimos 20 millones de pesos en eso y no nos funcionó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el mercado no estaba lo suficientemente maduro. Y además, aunque es una muy buena solución, hay un tema que la gente quiere saber algo que le sirva contigo y los demás, y eso lo trae unas herramientas, las herramientas de Microsoft. Pero si vas a piratear software para tener tu herramienta de Office, eso es ilegal, compadre. Entonces, mejor ser lo suficientemente humilde y decir, me alcanza esto y puedo hacer muchas cosas con esta herramienta. Ya tienes la lana, pues me voy por este otro lado, ¿sí? Y entonces también tiene que ver el presupuesto que tengas. Y la otra, ¿quieres eso? Pues chambeale, encuéntrale cómo voy a utilizar, cómo voy a obtener recursos para usar esas herramientas. Por eso es importante el objetivo de negocio, tu modelo de negocio y cómo la tecnología embona ahí. Es un rompecabezas. Muy bien, o sea, hay ¿Sí? que definir muy bien qué es lo que queremos, ¿no? A dónde vamos, pues cuáles son las herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar a llegar ahí. Sí, y un punto, también hay que entender qué gente tienes. ¿Ok? Tienes que Los conocerte. recursos, la Y, ti- capacitación, como dijiste hace rato, ¿no? sí, y tienes que conocerte a ti mismo. Yo como líder de la organización, tengo que conocerme a mí mismo. Y también tienes que hacer cambios en Claro. tu manera de pensar. Por eso, todos estos temas de herramientas y de nuevos negocios o de cómo hacer crecer el negocio, etcétera, es un tema que tiene que ver con un cambio de pensamiento. Y este es el reto. Sea, podrías convertirte en el primer stopper, ¿no? De esa estrategia, si no creces tú también como líder de esa Ajá. organización, o al revés, ¿no? Ser el principal impulsor de esa estrategia, con apertura, con nuevo conocimiento, y con esa intención, ¿no? De probar cosas, de medir, de ir impulsando a la organización a ser cada vez mejor, ¿no? Y la otra que yo digo que es más bien para tener un liderazgo moral, usa las herramientas. O sea, no esperes que tu gente las No, use si no lo haces tú. Cuando menos para decir, mira, yo tengo la calidad moral para exigirte que lo hagas porque yo lo hice. el Obviamente ejemplo, siempre he dicho, bueno, el ejemplo desgraciadamente no funciona, porque yo digo, si el ejemplo funcionara estaríamos llenos de Jesucristo. Y no, que la cultura también de la empresa es importante. Entonces, yo creo que si no determinas en realidad tu estrategia y alineas esas herramientas a la estrategia, yo creo que el primer error es agarrar una herramienta y decir, esta es mi solución. No, o sea, tienes que saber qué vas a hacer. Y la otra, empezar con pasos, no arrancar con la versión Hollywood. ¿Sí? O sea, estamos muy acostumbrados cuando venimos que estudiamos maestría en administración o etcétera, pues de cómo aprovechar ya los recursos que tenemos. A veces hay que olvidar un poquito eso, ¿sí? Tienes que ser a la vez es un poco más generalista y recuerdo el caso de Nubank. El pelado que arrancó Nubank en Brasil, de banca no sabía nada. No quiero menospreciar a los que están en el negocio de la banca porque pues saben hacer su chamba. Sin embargo, cuando tratas de meter a gente no bancarizada o incursionar en otra área, buscar un nuevo modelo de negocio, pues tienes que ser flexible y tienes que ver a tu cliente. Yo siempre he dicho que tienes que entender qué es lo que hace tu cliente. No preguntarle porque te va a decir algo que aprendí en el TEC con un doctor que me dio clase. Es que el cliente a veces no sabe lo que quiere. Tienes que verlo, tienes que observarlo.
¿sí? Y te tienes que poner en sus zapatos, tienes que usar empatía, ¿sí? Estaba diciendo, oye, si metes las herramientas, pues tienes tú también que usarlas, ¿sí? Para tener la calidad moral, ¿verdad? No el ejemplo, porque te digo, ese a veces no funciona. Puedes ser honesto, puedes hacer todo y pues la raza en la cultura global vives, estás inmerso en una cultura, ¿sí? Entonces, sí tienes que ser muy inteligente en ese tipo de cosas. Y a lo mejor también, pues hay que dar premios, ¿verdad? Oye, pues hay que usar esta herramienta y hay que reconocer a la gente que se embebe en esa herramienta y hay que tomar las decisiones, una vez seleccionado esas herramientas, pues hay que tomar decisiones en base a esas herramientas. ¿Sí? Es como si contratas a un consultor que te diga esto. A lo mejor ya lo sabías tú lo que necesitabas, pero luego hagas lo que tú quieres. Pues ¿para qué gastaste la lana? ¿Sí? Tienes que ser muy, es por eso digo, tienes que ser humilde, ¿verdad? Y reconocer que no sabes todo. Y entonces escuchar a los profesionales. Y también hay cosas nuevas que, pues, si no hay un mercado que estaba determinado, que ya existía, pues es donde entras en temas de innovación, que ahí es un gran reto eso, el reconocer mercados nuevos, ¿sí? El poder identificar qué herramientas pueden ayudarte a atender ese mercado. Por ejemplo, el caso, si tienes una agencia de viajes, oye, estás vendiendo una experiencia. ¿Sí? Entonces, desde que contratas el servicio, sea ágil, eficiente, qué herramientas te ayuden a eso y a lo mejor buscar soluciones o herramientas que estén especializadas en un área. Por ejemplo, hay soluciones, conozco a Regios, traen una solución, un sistema inmobiliario y trae todo, trae el CRM, pero inmobiliario, y el tema de facturación y el tema de administración de contratos, con una solución en una vertical, ¿sí? Entonces, si es que haces algo en una industria en particular, el chiste ahí, pues es optimizar. También no es malo optimizar el negocio, ¿sí? Puede ser tu primer objetivo, ¿sí? Antes de hacer algo totalmente diferente, porque el negocio de hacer cosas completamente diferentes también es riesgoso. Y hay que recordar que en nuestra cultura, en la cultura latina, somos aversos al riesgo, no nos gusta el riesgo. Entonces, yo no te digo que apuestes toda la casa en una herramienta. No, tienes que empezar con laboratorios, con proyectos, a usar cosas. Por ejemplo, me dicen en la empresa, oye, inteligencia artificial es muy importante. Oye, ¿y sabes cómo se usa? ¿Y sabes para qué te sirve? Empieza a usar adentro. Y entonces hicimos laboratorios en el área de finanzas, en el área de delivery, para usar la IA en eso. Oye, que ahorita todo va a ser orientado a agentes que te ayuden a interactuar mejor con los servicios y con la información. Bueno, pues usa tu agentes, ¿verdad? Explota la información que tienes. Ahora, cuesta, sí, hay cosas de herramientas. La cosa es que ya también tiene que ver la curiosidad. Cuando empezamos en esto de Internet, no había herramientas comerciales. Todo era fuente abierta. Es más, sí, muchas cosas siguen siendo fuente de abierto y el 80% de las cosas que suceden en Internet de herramientas que se usan son de fuente abierta. Pero tienes que meterte a usarlas, tienes que customizarlas, etcétera. Afortunadamente ahora hay empresas que ya hacen eso para soluciones de fuente abierta. Entonces, no porque tengas la marca, te lo va a dar todo. Sí, a lo mejor compites en las grandes ligas y yo creo que ese es un reto bien importante. Tu socio en tecnología o aquel que te apoye, porque puede ser un socio interno, ¿sí? Pues tienes que hacerle caso, ¿sí? Y además, ese socio, si es una empresa más o menos de tu tamaño o a lo mejor hasta más chica, tú vas a ser importante para él. ¿Sí? Y ahí sí hay que reconocerle a empresas grandes, no es comercial, pero Telcel, Telmex, etcétera, usan desarrollos
desarrolladores usan empresas medianas y pequeñas locales para hacer la tecnología. Y claro, reciben muy buen servicio porque es un cliente importante. Para un Microsoft, una pyme, no quiero hablar, a lo mejor sí lo es. O para un Google, etcétera, pues a lo mejor no es tan importante, ¿sí? Pero hay empresas donde a lo mejor, y no menospreciando, porque Nick es grande y todo, pero las soluciones que ofrece aquí va a ser tu cliente más importante, la pequeña o la mediana. Y ahí tienes esa oportunidad de diferenciarte con esas herramientas. Claro, también tú las tienes que usar, ¿verdad? Si yo ofrezco X, pues yo también uso X. Claro, Tienes que ser congruente. muy bien. Sí, perfecto. Y al igual que como lo comentaste, ¿no? Con esto de que el ejemplo no funcionaba, pero al final la congruencia sí. Y el mandar Sí, la señal de que esto que estamos haciendo nuevo, esta tecnología que estamos usando, estos procesos que estamos modificando de alguna manera, lo estamos haciendo por algo que es importante para la organización. Y mientras ese mensaje quede claro para todos, entonces podemos esperar a que el equipo se esté alineando hacia ese esfuerzo que estamos haciendo y del cual esperamos que tenga un buen resultado, ¿no? Y ya al menos con eso validamos que la empresa está poniendo lo que le toca poner y probemos entonces la tecnología, ¿no? Que el factor único a evaluar sea la tecnología. así Muy bien. es, así Oye, es. David, y bueno, algunos igual implícitamente los has ido comentando, pero si tuvieras que decir un par, ¿cuáles serían los errores más comunes que se deben de evitar mientras transformamos digitalmente a un negocio? Que es lo... Híjole, eh, es una pregunta, pues, interesante, ¿verdad? Yo creo que el primero es falta de una estrategia clara. No, O de sea, acuerdo. porque al final del día tienes que tener una estrategia y estamos hablando de que el tema es que la tecnología te apoye en la estrategia. Entonces, un error es comenzar a implementar tecnologías sin tener el plan estratégico bien definido. Y eso es donde viene la parte de inteligencia. Eh, pues eso desperdicia recursos, implementa soluciones que no se alineen con los objetivos del negocio, etcétera, ¿no? Para esto, pues hay que tener la estrategia digital integrada, ¿verdad? O sea, pensando en el tema digital, y ahí sí hay que transformar hacia el tema digital, construir la plataforma. La otra es ignorar la cultura organizacional. La cultura es muy importante y esa es la que al final del día hace que funcionen o no funcionen las estrategias. La estrategia es una parte, pero la ejecución siempre es lo que hace la diferencia, ¿sí? Claro, hay que hacer lo correcto. Hacer bien lo incorrecto, pues de nada te sirve. Optimizar lo que no funciona, pues tampoco, ¿verdad? Entonces tienes que tener esa introspección y conocerte bien y por el amor que le tienes a la empresa, reconocer lo que funciona y lo que no funciona y reconocer la cultura que tienes, ¿no? Otro es centrarte en el tema de tecnología, nada más. Al final del día, la tecnología, por un lado, es desarrollada por gente, es utilizada por gente, es operada por gente. Y ese eslabón no lo puedes quitar. Como en el tema de la seguridad, son tres eslabones: procesos, productos y personas. Y la seguridad es un tema del eslabón más débil. Entonces, tienes que tener esa, esa filosofía de que la gente es una parte muy importante. De hecho, para que las organizaciones, esta frase no es mía, es, ay, de un estratega, para que las empresas tengan futuro, tienen que aprender a tratar a la gente como gente. Y suena muy complicado de que, oye, tecnología y gente. Pues sí, pero es donde viene la parte humana y la parte de tener la ventaja de utilizar una tecnología para ser mejor. No quiero usar el eslogan de la empresa, pero es para tener una vida más eficiente, plena y productiva. Si eso no lo hacemos y no lo encontramos cómo vender, pues estamos fritos, ¿no? Ahora hay que medir y analizar. Si no mides y analizas qué es los resultados, lo que te va dando cada paso,
también. ¿Sí? Hay que aprender a eso. Lo que no mides, dicen, lo que no mides no lo puedes No puedes mejorar. mejorar. Quién sabe, hay cosas también que aunque no midas tienes que mejorar. Este, y a veces lo que no sabes tiene su impacto, pero hay que hacerlo. El otro tema es, al hablar de temas digitales, no puedes subestimar el tema de la seguridad, de la ciberseguridad. ¿Sí? También hay que considerar. Y la otra, pues hay que adaptarse al cambio, ¿verdad? El que no cambia, pues está frito. Tenemos que aprender nuevas habilidades, tanto gerenciales, organizacionales, tecnológicas, en Muy bien, general. perfecto. David, con esto, ¿las empresas pequeñas pueden competir con las grandes corporaciones en el mundo digital? Yo creo que enfocándose en ciertos nichos, sí, porque hay veces que uno de los principales retos con las empresas grandes es que tienden a aprovechar más lo que ya gastaron, ¿sí? Quieren maximizar lo que ya invirtieron. Las empresas pequeñas y medianas tienen esa flexibilidad de darse cuenta que a lo mejor, pues lo que estaban haciendo hay que transformarse. Y la otra, enfocarse en nichos, que esa es una manera de empezar. Nichos que a lo mejor pueden tener oportunidades a nivel mundial, ¿sí? Si yo soy bueno haciendo, ¿cómo se llama? Este, artesanía, sí. O sé que hay un lugar donde me pueden producir buena artesanía y puedo pagarles mejor si mando ese producto al extranjero de una manera virtual con presencia, pues a lo mejor no lo va a hacer un Palacio de Hierro o un Liverpool, pero tú sí lo puedes hacer, ¿sí? Y que tengas también ese compromiso social, ¿verdad? De ayudar a desarrollarse ciertas comunidades. No es fácil, no, no es fácil, pero creo que hay oportunidades. ¿Sí? Y creo que sí puedes competir con las grandes empresas, definitivamente. Pero otra Bien, vez, tienes que tener esa mentalidad de que puedes hacerlo. Por eso la mentalidad es muy importante. Ese es el chip que debes cambiar. Que no porque me digan pequeña, no soy grande. Una bueno, cosa es una gran empresa y otra es una empresa grande. Son diferentes. Y la empresa grande puede ser pequeña. de acuerdo. Muy Sí, bien. Bueno, al final hay que explotar, ¿no? Las ventajas competitivas que puedas tener, e incluso donde lo ágil que pueda ser por ser menos numeroso, ¿no? En números de empleados y por más, tener una operación más sencilla, quizá, también te puede dar ventajas competitivas y habrá sí. que aprovecharlas, ¿no? Pero coincido mucho contigo, me hace sentido el que no tienes que tratar de imitar, ¿no? Finalmente, a esas empresas grandes o a otras empresas que tienen condiciones y recursos diferentes a ti. Simplemente entiende muy bien lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que puedes hacer y lo que puedes hacer sobre todo por tus clientes, ¿no? Y hazlo de Que la ese mejor es, manera, ¿no? y ese yo creo que es el principal punto. O sea, no tener la llamada a la contestadora. Su llamada es importante para nosotros. Usted es lo más importante y ahí tenerte media hora, 45 minutos. Ya, ¿Sí? en O realidad, sea, que es la parte de la congruencia. Si te llega un correo electrónico, contéstalo. ¿Sí? Sea bueno o sea malo. Yo, por ejemplo, una empresa grande como Apple, yo me quejé con Jobs porque no me llegaba un equipo. Me recibí respuesta de Jobs, bueno, de su secretaria. Bueno, no de él, me habló un vicepresidente a nivel Latinoamérica, ¿sí? no, Para ver dónde estaba mi pedido de una máquina. Claro, él vende equipos eh, arriba del promedio, etcétera. Pues si hay alguien que te lo compra, no le puedes quedar mal con la entrega y cosas de ese tipo. Y tienes también que estar abierto. Tengo una anécdota. Antes de salir del TEC donde trabajé, porque también uno está medio loco. Dije, oye, pues vamos a hacer negocio, pero ¿para qué empiezo mi business adentro del tech? Vamos a ya, el que sirve a dos amos, con alguno queda mal. Entonces vamos a hacer la empresa. Pero antes de salir dije, oye, ¿a qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? Y en ese entonces estaba Next, que fue fundada por Jobs.
Y pues le mando un mail, estaban haciendo device drivers, buscando quién le iba a hacer los manejadores de dispositivo, un tema muy técnico para el sistema operativo del el Next Step. Y entonces le mando un mail, oye, aquí yo creo que podemos hacer, etcétera. Recibo una respuesta de su secretaria, ¿verdad? Ten, aquí hay un boleto de vuelo a Redwood, bueno, a San Francisco, ven a Redwood para que platiques con el equipo de ingeniería para ver si pueden hacerlo ahí en México. Bolas, y ahí voy. Vi a Jobs 3 minutos, 2 minutos, lo saludé. Estuve con el equipo de tecnología. Me di cuenta que es un tema muy científico y necesitabas, o sea, más técnico y necesitabas más recursos que en ese momento no tenía. Entonces, no salió nada. Pero la otra es, no dejes de escuchar gente que te contacte. Ya, Sí. totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, David. Mira, antes de entrar con las preguntas de la audiencia, quisiera hacerte una pregunta ya para cerrar más nuestra conversación. Es, ¿qué tendencias tecnológicas crees que dominarán en los próximos años? Mira, hay algunos temas. El tema de la inteligencia artificial creo que nos puede ayudar. Yo no creo que vayamos a desplazar gente, se va a cambiar. Oye, cuando antes las carreteras se construían a mano, pico y pala y etcétera, y pues llegaron los bulldozers y las herramientas, etcétera, y como quiera hay trabajo en construcción. A lo mejor más especializado, hay operadores de esas máquinas, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta como todas las que ha habido. Hay televisión a color, pero todavía en algunos lugares hay televisión en blanco y negro. Hay internet y tenemos televisiones. Hay streaming y hay TV lineal. Se van a reducir esos negocios y esas oportunidades, pero pues yo creo que una de las razones por las que hemos subsistido como especie es que nos hemos adaptado al cambio. Entonces, en vez de verlo como una amenaza, tenemos que cambiar el chip y verlo como una oportunidad. Y no porque tengas miedo de eso, no hacerlo. De hecho, el miedo te va a ayudar a lo mejor a ser un poco más, menos agresivo, pero no porque tengas miedo, no lo intentes. ¿Sí? Este, eh, ya se me fue el hilo de la pregunta. No, las tendencias, ¿no? Sí, de tendencias. Entonces, inteligencia artificial, yo también veo que hay temas en áreas hay oportunidades en temas relacionados con salud y dispositivos. Ok, Temas, temas que puedan ayudar al doctor a hacer, a seguir al paciente de manera remota. Falta construir eso y cambiar cultura y temas de privacidad. Pero, por ejemplo, yo traigo un sensor para medir el azúcar, traigo aquí un chip, ¿sí? Que me manda información al celular. Soy diabético, me ha ayudado a mejorar mi índice glicémico. Ahora, no se lo paso a mi doctor porque no está la infraestructura para hacerlo, pero es una oportunidad. Al final del día estás en el negocio de la salud, el doctor, entonces tiene que ver cómo hacer cosas para que eso mejore. Y si le ligas a inteligencia artificial que reciba los datos, etcétera, y ve que hay una tendencia nueva, etcétera, oye, mándale la alerta, etcétera. Embebe tu conocimiento en ese tipo de herramientas. A lo mejor hay un Farfetch que lo veas, etcétera, pero yo creo que en ese sector es donde puede haber más impacto para tener una vida más plena y productiva. Y la salud nos cuesta mucho, ¿sí? O sea, excelente. entonces, yo creo que puedes hacer algo en el tema de prevención con esos datos, ¿no? Y creo que va a haber un movimiento en ese tipo de cosas. Dispositivos más inteligentes, definitivamente, que te hagan más cosas. Interfase hombre-máquina que sea más natural para el hombre. Sí, esa es otra tendencia. Yo me tengo que acoplar o a Windows o a macOS o a Linux o a lo que quieras. Oye, no, yo quiero que la tecnología se adapte a mí. Si me llegan correos y veo algunos, pues ve aprendiéndole. ¿Sí? Oye, este correo te llegó de esta persona que es un cliente importante, lígalo con la información de tu cliente, etcétera.
cosas de ese tipo para ser más productivos. Temas que están relacionados con los agentes, eso es más a corto plazo. Cómo interactuar con piezas de software o con servicios por medio de agentes de IA que les pueda solicitar información. Oye, dime cuál es mi mejor cliente, en vez de hacer un query y citar algo, pues una interfase más natural. Cosas de ese tipo son tendencias. Ya a la más largo plazo, pues hay retos, cosas que todavía están muy más lejanas, aunque haya mucho hype, computación cuántica y todo ese tipo de temas que están más lejos. Ahora, si buscas oportunidades como qué desarrollo qué talento desarrollar, pues métete en ese tipo de cosas. Claro, va a faltar todavía mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay que empezar a hacerlo. Y la otra, pues aprende, trata de buscarle, de aprenderle y métete a otros temas. No puedes estar cerrado a adquirir nuevos conocimientos. Claro, con la edad y etcétera, pues ya no vas a tener la misma energía, pero pues al final de cuentas, sé mentor de alguien, ¿verdad? También Ya, que eso también es importante. Y yo creo que las nuevas, o sea, la tecnología sí está para quedarse. Hay un reto, los desechos electrónicos, hay un mercadote para reconvertir cosas, hay tanta tecnología que hay ahí un tema donde puedes ligar la reutilización o la extracción de partes y que le hace bien al medio ambiente, definitivamente. Y claro, otros temas que están más farfetched, no sé, los temas de fuentes alternas de energía, que también, cómo utilizar energías renovables en el caso de nuestro país o en el mundo, que a lo mejor hay economías más abiertas, etcétera, eso, pero sí hay un impacto. El mundo lo estamos desbaratando, lo estamos destruyendo y suena a la mejor muy cursi, pero sí tenemos que hacer cosas de ese tipo. Y con el impacto social, tenemos que buscar cómo apoyar a las pymes, a las micropymes. Gran parte del empleo en México lo generan esas empresas. Sí, las grandes son las que más impuestos recaudan, pero la mayor parte del empleo está en ese sector. Entonces hay que trabajar en encontrar cómo ofrecer herramientas que estén en un precio accesible, que le ofrezcan una ventaja, etcétera. Esa es una oportunidad, a lo mejor es competencia, yo no estoy en ese mercado, pero al final del día lo veo como una oportunidad. Y claro, tratar de que también todo sea automatizado, porque la atención al cliente con ese tipo de clientes es compleja, ¿sí? O sea, con clientes pequeños, si gastas un peso, pues quiero obtener 10 porque me cuesta mucho ganar ese peso. Y entonces tienes que ponerte en los zapatos de que si te voy a ofrecer ese peso, va a ser rentable para mí como proveedor de esa tecnología. ¿Sí? Y ya, no hay cliente mejor satisfecho que el cliente que se da servicio a sí mismo, que eso es lo que excelente, hace Amazon. O sea, Amazon transformó el soporte al cliente. súper interesante, David. Bueno, vamos a entrar a las preguntas que dejó nuestra audiencia aquí. Eh, Hay una que se te va a hacer muy familiar, seguro la has contestado algunas veces. Y a ver, vamos a, vamos a ver que sea Ha de estar buena. sí, sí, lo más objetivo posible. Mm. Eh, bueno, hay varios aquí. Saludos. Dice, hola, buen día. Excelente presentación. Dice, al ser un factor importante en la elección de un nombre de dominio, ¿qué extensión se recomendaría para una pyme? Un .com, .mx, .xyz, etcétera. Viendo esto a largo plazo también. Saludos. Bueno, yo creo que si haces el sitio, no van a venir a ti. Tienes que promoverlo. Y para mí, pues, ¿qué te puedo decir? Punto MX me gusta, está corto, etcétera. Pero ya viene luego los temas de malinchismo, de otras culturas, etcétera. Yo creo que hay muchas nuevas instituciones. Finsus, por ejemplo, es punto MX. Opera aquí en México por su característica. Y yo creo que esto no es como la película esta de Field of Dreams, de que si lo construyes van a venir. No.
tienes que dedicar recursos para la promoción. Puede ser en redes sociales, etcétera. Entonces, para mí, lo más importante no es lo que va en el punto MX. Lo más importante es lo que va antes, porque eso es lo que te da un valor, un intangible, la propiedad intelectual de ese nombre, ¿sí? Yo creo que ese es donde debes dedicarle más recursos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nombre de mi producto, el nombre de mi marca y cómo la voy a proteger y registrar? Porque eso tiene un valor. Y además, si hay un proceso al lado, oye, ¿cómo voy a hacer una patente o cosas que estén relacionadas? Porque eso, si al final del día tu estrategia es una salida, la marca registrada vale, el dominio vale, pero por la marca que traes y no va a llegar el valor solo. Sí, a lo mejor es más fácil recordar un punto TV, pues no sé, pero un punto MX no es complejo, ¿sí? Ahora, todos cometemos errores, hay malinchismo y muchos se van por el punto com o el punto, lo que quieras. Ahora, ahorita hay una oportunidad, se van a abrir nuevos dominios a nivel global. ICANN en la reunión, en la presentación que dio Rodrigo de la Parra, ahí en Inc., que tuvimos oportunidad de asistir gracias a la invitación de ustedes, pues está claro, se va a abrir oportunidades para que inventes el tuyo, ¿verdad? Claro, hay que meterle y hay que seguir un proceso, pero puede haber una oportunidad de negocio a nivel global. Entonces, como los que inventaron el punto bar y el punto rest, que son mexicanos y que esa, ganaron el poder desarrollar eso de dominio. Entonces, no nada más veas que si dónde estoy, el punto com o el punto net o lo que sea. Yo siempre he dicho, lo que cuesta el dominio es irrelevante si le sacas valor, si haces negocio. Si nomás quieres tener un nombre para especular, pues te puede ir bien y te puede ir mal. Y eso en donde sea, ¿sí? Entonces, para mí lo importante es lo que va antes del punto, ¿sí? Para algunas personas es más importante lo otro. Yo dedicaría más recursos a mi marca, a mi propiedad intelectual, a mis patentes o cosas de ese tipo, ¿sí? Bien. Te pongo aquí otra pregunta que está muy relacionada con eso y creo que va a completar esto que nos acabas de plantear, ¿no? Dice, ¿cómo las empresas generan valor con la construcción de activos digitales, como lo son los nombres de dominio? Y creo que aquí se refiere justo a la parte que tú comentas, ¿no? La parte, no al TLD propiamente, sino al nombre en Sí. sí, ¿no? Yo trato de contestar eso con una pregunta, con algo que me sucedió hace recientemente. Estaba entrando a un club y me tienen que hacer una investigación de trabajo, etcétera. Y de repente me llega por correo electrónico un correo que dice: hola, soy Juan Pérez, represento a esta empresa de investigación, etcétera, y necesito corroborar esta información y esta forma. La dirección de correo de donde venía era de t.juárez, digo t.lópez, @hotmail.com. Achis. Y sí, ¿cómo supieron estos una dirección de correo cuyo nombre no corresponde ni al, o sea, de un dominio X, o sea, genérico? Pues no me dio seguridad, no me sentí como que esa empresa tuviera la calidad para investigarme. Entonces, un nombre de dominio, un activo digital de ese tipo, pues por un lado proteges tu marca, por otro lado le das confianza, se ve una empresa seria. Y si tienes tu dominio y es responsivo, etcétera, y inviertes en eso, pues muy probablemente puedas hacer mejores negocios. Claro, es un tema subjetivo, tiene que ver mucho con la conciencia del consumidor, pero cada vez esa conciencia está siendo más sofisticada, ¿sí? Entonces, hace que te veas más serio, este, ese valor de protección de marca, pues lo que es la identidad y marca, reconocimiento, credibilidad.
vas a tener un punto de acceso para tus clientes y si lo tienes con correo electrónico, con tu dominio y tienes un newsletter, puedes estar en contacto, puedes verte como una empresa grande, ¿sí? Este, la visibilidad y claro, también luego tienes que meterle, eso te ayuda a generar valor y de negocio. Y si tienes un lugar de comercio electrónico, oye, pues te ves una empresa más seria, etcétera. Esos activos digitales te dan valor, son intangibles, pero hay que recordar que toda empresa en su balance, etcétera, tiene activos y activos no tangibles, patentes, valor de marca, cosas de ese tipo. A nosotros, y ese es un problema que obtienes cuando el negocio va, ese es un conocimiento que adquieres cuando tu negocio va prosperando. Al inicio no lo consideras tan importante, ¿sí? Pero vale, es parte de lo que eres como empresa. Entonces, esos activos digitales son valiosos. ¿Es intangible? Sí. La cosa es que tienes que pasar del mundo de los átomos al mundo de los bits. Y ese es otro mundo. Hay gente que compra Bitcoin. ¿Y qué son? Bits. Entonces ya el valor también está basado en lo que el cliente espera de ti. Y eso es un gran reto para las empresas, porque hay veces que tu propuesta de valor, tú dices, es esta, pero a lo mejor el cliente te ve de una manera, un cliente, y otro cliente te ve valor a lo que tú haces de otra manera. Y no están compatibles, pero los dos son clientes y eres la misma empresa. Bueno, no Perfecto. sé si contesté Sí, 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 queda claro. y la imagen y un montón de cosas que están relacionadas con eso, pero es algo que hay que aprender a valorar desde que empiezas y sobre todo los que están en startups. Para mí lo más difícil en esta vida para es ponerle un nombre a un nuevo negocio. De acuerdo. Y bueno, al final, pues el tema de considerarlo como activos, ¿no? O sea, a pesar de que sea algo que no es tangible, que no se puede tocar, que no podemos ver, pensar que es algo que finalmente empieza a tomar un valor hasta tener la posibilidad de poder llegar a ser uno de los activos más valiosos de tu organización, Claro, ¿verdad? pues si haces, hay empresas que venden patentes, por ejemplo, marcas registradas, el valor de la marca. Claro, hay un proceso para poderla evaluar, pero hay evaluadores para tu marca y reconocimiento de mercado y cosas de ese tipo, que a la larga es lo que vas juntando con tu negocio. Ahora, ¿no es un tema sencillo? No. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, David. Tenemos una última pregunta de la audiencia de una persona que conoces, Adán Salazar. Ajá. Eh, Te manda saludos también y pregunta que si nos puedes platicar de un caso eh, que puede ser un fracaso, dice, ¿qué te sucedió y qué fue lo que aprendiste mientras había una implementación de alguna estrategia tecnológica? Un caso que nosotros nos falló, por ejemplo, ya lo comenté, fue el de tratar de ofrecer los servicios en la nube con versión Hollywood. Para correo electrónico, etcétera, porque empezamos con la promesa de que a la gente le interesaba estar en su información en México. Le era intrascendente y también el tema de cómo posicionar el producto con respecto a competidores muy importantes como Microsoft con su Office, Google con su Google Docs, etcétera. Entonces, este software era bueno, tecnológicamente muy interesante, pero quisimos hacerlo en grande y pues ahí es donde hay que empezar en pequeño. Entonces, ese es el aprendizaje y ese es un fracaso de nosotros internamente, pero te deja lecciones, ¿no? Y esas lecciones nos abrieron la puerta para otras iniciativas que te permitía, que fueron más exitosas, ¿no? El hablar de un producto mínimo viable, que es diferente a tener ya el producto con todo, es la parte interesante, ¿no? La parte importante. En este caso, quizá fue más un tema de estrategia que de la propia tecnología, ¿no? Así es, que al final del tiempo, al final del día, hay que reconocer que hay un mercado que es el que te puede comprar. ¿Sí? Y la otra, a lo mejor también, y yo creo que es un consejo que le puedo dar a las medianas y pequeñas.
Si no tienen un consejo de administración, háganlo, fórmenlo. Hay gente capacitada, hay consejeros independientes. Traigan a la empresa personas de otras industrias, de otras áreas que complementen su visión. No es, o sea, creo yo que el valor de eso es muy importante. Y sí, puedes tener buenas ideas tú, etcétera, pero el consejo te da mucha información, te da mucho aprendizaje. Y y la otra, métete a cursos ya comercial, ahí en el EGADE, también ahí en IPADE, de cómo formar parte de consejos de administración. Aprendes mucho. Y aunque seas una empresa mediana o pequeña, pues hay que pensar en grande, ¿sí? Y creo que te ayuda. Esta sería la forma, o una de las formas, ¿no, David? De lo que comentaste antes, de crecer tú, ¿no? Pensando Sí. en la dirección, pues sería la forma de engrandecer la capacidad para dirigir a la organización, ¿no? Así es. O como el mismo fundador o empresario, que también veas luego temas de cómo me va a suceder la gente, o sea, los planes de sucesión, las cartas de reemplazo, un montón de temas que a lo mejor no son importantes, pero empiezas a crecer y si tienes ese conocimiento y esa visión, puedes ir en esa dirección. O sea, son los pasos que tienes que hacer hoy para que tu empresa siga adelante y crezca. Y la otra también, no quieras ser en Alemania. Hay un montón de empresas que no sabes ni su nombre, pero tienen el 80% de participación de mercado en lo que hace. Hay una empresa holandesa que hace una máquina ultravioleta de no sé qué para los chips. Bueno, esa es la más grande de ese país y nomás hace eso. Y sin esa máquina no puedes hacer semiconductores. ¿Sí? TMCL. Y no me acuerdo ni cómo se llama para acabar la hora. Este, No estoy entonces, seguro si es TMSL, algo así. PMSC es la de Taiwan Manufacturing Semiconductor, es AMSL, es otra por ahí. No fabrica el chip, Se fabrica las máquinas para... la máquina para poner con ultravioleta para la oblea. Ya, Y son los únicos que la hacen. Y ahorita no dejan que se los venden en China, nada más que China ya tiene la suya que está desarrollando. Entonces, cuando no tienes esos problemas de dedicar recursos sin fricciones capitalistas, pues bueno. digo, sí, David, pues súper interesante la conversación. La verdad es que, bueno, estamos muy agradecidos contigo por hacer posible este webinar y por compartir toda tu experiencia con nuestra audiencia. Eh, la verdad que me quedo con una de las frases que comentaste antes, ¿no? Dice, tu estrategia no es lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está el mensaje sí, de lo que nos corresponde, ¿no? sí, A, sí, a cada uno de nosotros hacer cuando dirigimos alguna organización. sí, así es. O Pues, somos líderes de algún área, o sea, también, no necesariamente tienes que ser dueño de una empresa, puedes manejar un área y eso también es importante, ¿no? Y llevar la estrategia de la organización a tu área. O sea, tienes que estar alineado a la organización. de ser parte de ese aparato, ¿no? De Sí, dirección. y si eres responsable de tecnología, etcétera, pues tienes que pedirle a la organización que si se quieren meter en temas de transformación digital, pues tienen que meterse en temas de estrategia. No puedes esperar que el área de tecnología o el consultor de tecnología o la empresa de servicios te transforme. Totalmente. Pues gracias, gracias nuevamente. En NIC México estamos agradecidos y honrados por haber tenido la oportunidad de llevar a cabo esta plática y brindar a la comunidad información que es relevante para la vida digital de sus organizaciones. Continuamos comprometidos con la construcción del mejor Internet para México y agradecemos a David y a todos los asistentes por haberse sumado. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, ya las pueden encontrar en la pantalla y a no perderse los próximos webinars. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, David. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos. Un Bye. abrazo. Adiós.